No soy dueño de los animes o música usada en este vídeo, lo único de mi propiedad es la historia narrada. Prólogo. No sentía ninguna clase de emoción mientras veía el planeta Bellita desaparecer, pensó que algún sentimiento lo haría detener a Freezer de destruir a su raza. Incluso no sintió nada al ver a su padre luchando para proteger a su planeta y poco o nada le importó cuando el hombre que lo engendró fue consumido por la supernova del emperador del mal junto al planeta Bellita. Su mirada se cruzó por unos momentos con la de su moribundo padre. En su mirada se veía arrepentimiento, no lo sabía bien. No sintió dolor, pero se permitió que una solitaria lágrima bajara por su rostro. Era su padre al final de cuentas. Kakaroto vería el oscuro vacío del espacio, mientras que al mismo tiempo Freezer se retiraba del lugar sin percatarse de la presencia de uno de los últimos Saiyajin en el universo, el cual seguía indagando en su mente sobre cómo la relación con su padre terminó así. Si se daba una idea, podía decir que todo eso empezó el día que nació. Hace 20 años, planeta Bellita. En una sala médica de aquel planeta, una joven Saiyajin se encontraba dando a luz a los dos nuevos integrantes de su familia. Después de algunas horas, una pequeña niña de cabellos negros alborotados parecidos a los de su madre nacería, y solo unos minutos después un pequeño niño de cabellos en punta como los de su progenitor nacería. Los doctores del lugar le darían permiso de pasar a ver a su esposa, a un hombre de cabellos alborotados y una cicatriz en una de sus mejillas, el cual estaba acompañado de un pequeño niño de unos 6 años, el cual tenía una larga cabellera. En cuanto entró, el hombre vería a su esposa sosteniendo a dos recién nacidos. Bardock, tuvimos gemelos, diría la esposa del identificado como Bardock. Si es lo que veo, Gine, diría el pelipunta a su esposa, acercándose más a sus hijos y mujer, apreciándolos de mejor manera. El niño se va a llamar Kakaroto, diría Bardock, a lo que Gine solo afirmaría estando de acuerdo con el nombre de su hijo. La niña se llamará Selipa en honor a su compañera de escuadrón, que fue asesinada con el resto de su escuadrón. Raditz, ¿quieres ver a tus hermanos?, diría la mujer a su hijo mayor, el cual, un poco dudoso, se acercó viendo a sus dos hermanos menores. El niño de larga cabellera mostraría una pequeña sonrisa que rápidamente borró en cuanto el doctor se acercó a la familia. General Bardock, felicitaciones, ha tenido 2 hijos sanos, aunque el niño es de lento desarrollo, por lo que tardará más en crecer. Ya veo, diría Bardock para seguido hacerle una pregunta que le interesaba mucho al igual que a su esposa, pero que sería la pregunta que traería una serie de problemas a la vida del pequeño Kakaroto. Dígame, doctor, ¿cuál es el nivel de pelea de mis hijos?, preguntaría el pelipunta. Por lo que el doctor tomaría una máquina acercándose a los bebés. Primero la pondría frente a Selipa. La máquina comenzó a producir sonidos al mismo tiempo que la pantalla con la que contaba el objeto parpadeaban varios símbolos. Hasta que se detuvo en una cifra. El doctor, impresionado, tardó unos pocos segundos en hablar, pero después, con una sonrisa, le diría a la familia que el poder de la niña era de 1500 unidades, por lo que era una Saiyajin de clase alta. Los dos padres quedarían sorprendidos por el nivel de su hija. Después de todo, Raditz, que fue catalogado como clase alta, solo llegó a las 950 unidades de poder. Era de esperarse de uno de sus hijos, señor Bardock. Después de todo, usted es el segundo Saiyajin más poderoso y con mayor rango actualmente en el planeta Bellita, y su esposa fue una gran guerrera cuando estaba aún en servicio, diría el doctor. Por lo que los Saiyajines mayores solo afirmaron con la cabeza, estando de acuerdo. El doctor miraría a Kakaroto repitiendo el mismo proceso que con su hermana. Después de algunos segundos la máquina se detendría en una cifra, pero esta vez, a diferencia de la vez anterior, el rostro del doctor mostró confusión. ¿Pasa algo?, preguntarían los Saiyajines mayores al hombre, que un poco nervioso se aclararía la garganta. Bueno, señor Bardock, señorita Gine, no sé cómo decirles esto, pero a diferencia de su hija, que goza de un gran poder, el joven Kakaroto solo tiene 2 unidades de poder. La revelación del doctor les caería como un balde de agua fría, pero Bardock rápidamente adoptaría una mirada de disgusto.
Eso no puede ser, esa cosa debe de estar descompuesta, por lo que el Saiyajin sacaría su rastreador, no queriendo aceptar las palabras del médico. Su rastreador se detendría después de algunos segundos en una cifra, haciendo que Bardock abriera de sobremanera los ojos al mismo tiempo que se quitaba el rastreador y lo aplastara con su mano. No puedo creerlo, ¿cómo es posible? Solo tiene un miserable poder de 2, es un guerrero de clase baja, diría con enojo el Saiyajin, viendo a su hijo recién nacido. Hine de igual manera vería a su hijo, y no evitó mostrar decepción en su rostro al haber tenido un hijo tan débil, mejor dicho el bebé más débil en la historia de los Saiyajin. Señor Bardock, señorita Hine, quieren dejar a sus hijos en cápsulas para que terminen de desarrollarse, diría el doctor, que trataría de tomar a los bebés pero sería detenido por Bardock. No es necesario, ya tengo una cápsula para mi hija, diría el pelipunta. Vámonos Hine, diría el Saiyajin tomando a su hija. No era necesario estar más tiempo en la sala médica. Después de todo, las mujeres Saiyajin eran muy resistentes y no necesitaban reposar después del parto. Hine afirmaría, le daría el doctor al pequeño Kakaroto, el cual comenzó a llorar por separarse de su madre. La mujer Saiyajin se había puesto su armadura, tomaría a su hija y junto a Bardock y Raditz comenzó a retirarse. Esperen señor Bardock, señorita Hine, se están olvidando del pequeño Kakaroto, diría el doctor tratando de darles al bebé, el cual seguía llorando y extendía sus regordetes brazos a su madre y padre, los cuales solo lo veían con indiferencia. No tenemos intenciones de llevar a un guerrero de clase baja, déjalo en una cápsula de crianza. De este lugar vendré por él cuando tenga 1 año para que entre al sistema de formación de guerreros. Con algo de suerte, cuando termine su entrenamiento básico será lo suficientemente fuerte para conquistar algún planeta y traer, aunque sea un poco de orgullo, a los Saiyajin, diría como últimas palabras Bardock antes de retirarse junto a su demás familia, dejando atrás a Kakaroto. El doctor suspiraría, no entendía cómo los Saiyajin podían llegar a ser tan indiferentes con sus hijos. Él había sido asignado por el ejército de Freezer para ver por la salud de los Saiyajin, ya que dicha raza no se mostraban interesados en ser médicos. El doctor miraría a Kakaroto, el cual seguía llorando. Sabía que el pequeño solo necesitaba alrededor de unos 2 meses para terminar de desarrollarse, pero por lo visto Bardock no tenía intenciones de cuidar a su hijo y solo lo mandaría al sistema formación de guerreros. Dicho sistema fue implementado y recomendado por el mismo Bardock al rey Vegeta, ya que se dieron cuenta que su población no era tan abundante como desearían, ya que una gran parte de la población Saiyajin eran guerreros de clase baja, los cuales antiguamente eran mandados a planetas donde habían bajas probabilidades de encontrarse con enemigos fuertes, estos siendo tan solo bebés. Bardock se dio cuenta que la mayoría de los bebés no regresaban con vida y como adultos. Al no contar con más que no fuera su instinto salvaje como raza guerrera. Por lo que Bardock le recomendó al rey Vegeta un sistema que consistía en entrenar a los Saiyajin de clase baja hasta los 4 o 5 años en lo básico para una pelea, y que contaran con un nivel más decente para poder conquistar planetas. Esto había ayudado a elevar y mantener el número de la población Saiyajin. En cuanto a los guerreros de clase alta, recibían un entrenamiento más completo y riguroso, por ejemplo, que tuvieran un total dominio en su forma Ozaru a su temprana edad, así como pequeñas misiones en grupos de 3 a 4. Al alcanzar los 9 años de edad, a los guerreros de clase alta con mayor potencial, se les encomendaban sus primeras misiones en solitario. Con este sistema la efectividad del trabajo así como el número de Saiyajin había crecido de buena manera, lo que fue del agrado del gran Freezer, a quien una vez más se le demostró la efectividad de los Saiyajin en su ejército. Bueno pequeño, tu vida no será tan fácil, es obvio que tus padres sienten vergüenza por ti. Después de todo, los Saiyajin son altamente orgullosos y tener un hijo de clase baja, siendo ellos de la élite, fue un golpe duro a su ego. El doctor dejaría al pequeño Kakaroto en una cápsula de crianza para después retirarse, no sin antes ver por unos momentos al pequeño, el cual se quedó profundamente dormido. Porque tengo el presentimiento de que tus padres están cometiendo un gran error al dejarte de lado, diría el doctor en sus pensamientos. Los cuales en un futuro no estarían alejadas de la realidad. Tiempo después.
Un pequeño pelipunta corría en dirección a su casa momentos atrás había terminado con su entrenamiento el cual empezó hace alrededor de un año. Mamá ya llegué diría con emoción el pequeño Saiyajin, Seripa eres tu hija diría una voz desde lo que parecía la cocina de la casa. Una mujer saldría de dicho lugar viendo al recién llegado. Ah, eres solo tú Kakaroto diría la mujer con una expresión de indiferencia, el niño se sintió un poco mal por el trato de su madre pero volvería a sonreír. Mamá puedo enseñarte los nuevos movimientos que aprendimos diría el pelipunta mientras daba pequeños golpes al aire. No tengo tiempo Kakaroto tengo que preparar la comida de tu hermana no tarda en llegar. Sirve de algo y llévale a tu padre su rastreador diría la mujer extendiéndole el objeto a su pequeño hijo. El pequeño Saiyajin un tanto cabizbajo solo afirmaría tomando el rastreador y preparándose para marcharse. Ay Kakaroto una cosa más, no llegues tarde o te quedarás sin comer diría Hime como últimas palabras a su hijo. El pequeño Saiyajin emprendería camino al palacio del planeta Bellita donde era más probable que estuviera su padre. Por el camino recibió varias miradas de los otros Saiyajines que decían cosas como: mira ese es el hijo de clase baja del señor Bardock. ¿Cómo es que una familia tan respetable como la del señor Bardock tuvo la mala suerte de tener a alguien tan débil? Escuche que es el Saiyajin más débil que ha nacido en la historia del planeta Bellita. Es solo una decepción para la orgullosa raza de los Saiyajin. Esto y más escuchaba el pequeño pelipunta el cual bajaría la cabeza cabizbajo. Después de algún tiempo el chico llegaría al palacio. Kakaroto se acercó a la entrada que era custodiada por dos Saiyajin. ¿Qué haces aquí mocoso? Preguntaría uno de los guardias. El niño mostraría el rastreador diciendo que venía a entregárselo a su padre Bardock. Los guardias observarían el objeto por unos momentos para después decir, está bien niño pasa el señor Bardock está en la sala de reuniones, sigue ese pasillo hasta la última puerta y espera a tu padre diría el guardia. Kakaroto solo asentiría se pondría el rastreador de su padre y se encaminaría al lugar señalado. El pequeño Saiyajin caminaba maravillado por el castillo de la familia real era la primera vez que entraba al lugar así que no evitaba maravillarse. Pero una voz llamaría la atención del niño. Kakaroto ¿qué haces aquí? Diría una voz familiar para el Saiyajin. El pequeño voltería al origen de la voz y vería a un joven de cabellos largos. Hermano mayor diría Kakaroto mientras se acercaba al mencionado. ¿Acabas de volver de tu misión? Preguntaría el pequeño Saiyajin a lo que Raditz solo afirmaría con la cabeza. ¿Y tú qué haces aquí? Le preguntaría el hermano mayor al menor. Nuestra madre me pidió que le viniera a dejar su rastreador a nuestro padre diría el niño. Ya veo diría Raditz, ¿no quieres que se lo entregue por ti? Mencionaría el mayor al pequeño sabiendo la actitud de su padre a su hermano menor. No era común de los Saiyajin preocuparse por otros, pero él apreciaba a sus hermanos menores y no le gustaba la actitud de sus padres hacia Kakaroto. Su madre no era tan dura con el pequeño ya que procuraba alimentarlo y preguntar por él de vez en cuando pero con su padre era un caso muy diferente. No hermano yo quiero entregarlo no te preocupes diría el pequeño Saiyajin. Raditz suspiraría solo esperando que su padre no fuera tan frío, está bien Kakaroto pero apresúrate recuerda que a mamá no le gusta que llegues tarde. El menor solo asentiría y seguiría su camino. Después de unos minutos llegó al lugar donde su padre debería estar tocó un par de veces la puerta y esperó a que alguien le abriera. No pasó mucho para que la puerta fuera abierta por un alto hombre con una mirada penetrante quien lo miró directamente. ¿Te puedo ayudar en algo mocoso? Diría aquel hombre. El niño un poco intimidado preguntó si su padre Bardock estaba en el lugar y que necesitaba entregarle algo diría el pequeño. El adulto regresó adentro y no pasó mucho para que la puerta se abriera pero esta vez quien salió fue un hombre con las mismas facciones que el infante pero con una cicatriz en una de sus mejillas. ¿Qué haces aquí? Kakaroto diría con una voz intimidante y con un ligero toque de molestia el hombre. El niño no evitó ponerse nervioso por el tono de su padre a diferencia de su madre quien lo veía un tanto indiferente. La mirada de su progenitor siempre era dura y fría al igual que su voz. Te estoy hablando y levanta la cabeza. Un guerrero Saiyajin nunca baja la cabeza, diría en un tono más alto Bardock.
Kakaroto levantaría su cabeza, pero aún sin hacer contacto visual directamente con su padre, le diría que su madre lo mandó a entregarle su rastreador, mientras se quitaba el objeto del rostro, ya que pudo ver una ligera expresión de molestia en su padre por tenerlo puesto. Sin decir nada, Bardock simplemente tomaría la máquina. Kakaroto estaría por retirarse al no escuchar más palabras por parte de su padre, pero sería detenido por este mismo. Kakaroto, espérame aquí para volver a casa, no hagas tonterías, y deja de tener una expresión tan alegre, ya te lo dije antes. Tienes que demostrar agallas y no mostrar lo débil que eres, diría Bardock para volver a entrar a la habitación. Kakaroto bajaría una vez más la cabeza, sabía que sus padres sentían decepción por él por ser de clase baja e incluso él sentía enojo hacia él mismo por su debilidad. Pero el pequeño levantaría la cabeza con una mirada determinada. Me volveré fuerte, tan fuerte como un guerrero de clase alta a base de entrenamiento, y haré sentir orgullosos a mis padres, diría el pequeño con los ojos brillantes llenos de determinación. Fin del prólogo. Bueno, este es el primer capítulo de este nuevo FIG. Lamento la tardanza, he tenido muchas cosas que hacer. Tengo 2 semanas libres, así que voy a aprovechar para escribir y subir la mayor cantidad de vídeos posibles. Hasta un próximo video.